dar la palabra a Cristian, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Voy a usar 30 segundos nomás para el debate anterior. Simplemente señalar 3 publicaciones que hemos hecho recientemente desde la editorial que auspiciamos de nuestro partido, el Instituto del Pensamiento Socialista, Extractivismo en Argentina, que es una compilación de trabajo de distintas compañeras y compañeros. Rojo Fuego, Reflexiones comunistas frente a la crisis ecológica, de Esteban Mercatante, que está acá presente y trajo algunos libros si a alguien le interesa. Y Ecocomunismo, Defender la vida, destruir el sistema, de Ariel Petruccelli. Así que simplemente mencionarlos como aporte a todo el debate de la mesa anterior. Bueno, yendo al tema que nosotros tenemos que discutir, lo primero es que no hay una extrema derecha, ni hay una única situación en la cual enfrentar a la extrema derecha, ¿no? Entonces, hay extremas derechas y hay situaciones concretas en las cuales hay que producir ese enfrentamiento, ¿no? Porque obviamente tiene puntos de contacto y por eso existe la Internacional Reaccionaria y por eso se juntan, se relacionan, pero después implican fuerzas políticas de constitución diferente y también algunas hasta con programas diferentes. Es decir, Donald Trump, por ejemplo, tiene el Partido Republicano. Copó el Partido Republicano, tiene una gran fuerza, aparato, etcétera, etcétera. Es proteccionista, está produciendo un lío bárbaro en el mundo, desequilibrando, a favor de las grandes corporaciones, racista, sexista. Incluso acá hay algunos que lo miran y dicen que bueno, porque es proteccionista, es insólito, ¿no? Cuando es a favor, digo, de los tecnocapitalistas más antipopulares y antiobreros que uno puede imaginar, ¿no? Es a favor de sus corporaciones, ¿no? De los trabajadores que están en esas empresas. Cuando dice llevar el trabajo a Estados Unidos es a los estados que prohíben prácticamente la sindicalización, es decir, una política que hay que combatir en todos los terrenos. Bueno, Milei es aperturista al mango. Acá tiene esa contradicción de decir, bueno, estás a favor, pero acá haces lo contrario. Y es una fuerza inexistente desde el punto de vista militante. Es una fuerza que ustedes ven, se construye con pequeñas camarillas, arribistas de acá y de allá, que los traen y vienen, que hoy están, mañana no están, casi concentrada en un líder televisivo que a partir de un grupo muy chiquitito construye poder a partir de complicidades, sobre todo, ¿no? Y esa es una peculiaridad, digo, Trump tiene mayoría en ambas cámaras, tiene una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Bueno, acá Milei tiene ahora 38, 39 diputados sobre 257, 6 senadores, o 7, bueno, tenía 7, se fue uno, sobre 72. No tiene ninguna intendencia, ahora se le pasaron algunos, pero tiene un par de intendentes, no tiene directamente gobernadores, y sin embargo, ¿cómo llegó hasta acá? Bueno, llegó con el sostén del poder económico, eso es clave. Por acá se mencionaba en la mesa anterior, es un personaje que expresa el interés del poder económico, del mismo que orquestó el golpe genocida en el 76, el que se benefició de las políticas neoliberales de los 90, el que lo tiene ahí a Milei, incluso algunos que tienen contradicciones con políticas parciales que lleva adelante Milei, pero sin embargo centralmente lo sostienen y piden obediencia al proyecto de Milei. Y también por complicidades de todo tipo. O sea, hayan llegado por donde hayan llegado, la mayoría de los gobernadores, sean radicales, sean peronistas, sean del PRO, donde hay emprendimientos mineros, sostienen la política de las mineras. O sea, esos gobernadores son empleados de las mineras y ordenan en el Congreso que sus diputadas y diputados, pero que no llegaron diciendo, che, yo me presento como empleado del gobernador Pirulo, sino para representar tal proyecto político, etcétera, llegan al Congreso y votan todo lo que le dice Milei. No dan quórum cuando es necesario que se dé quórum, votan a favor cuando es necesario, le aportan el voto que Milei necesita, y esa ha sido la historia de estos 16 meses que la vimos en el Congreso. O sea, tipos que llegaron y que fueron votados diciendo yo voy a enfrentar a Milei, con Milei se viene fascismo, bla, bla, bla. Llegaron ahí, se sientan, manito levantada. Nosotros usamos un modismo acá que decimos se pone en la peluca, ¿no? Porque en una votación muy importante que fue la votación jubilatoria, un aumento de la movilidad jubilatoria,
Milei vetó esa ley, una ley votada en contra de Milei, y 5 diputados radicales que habían votado a favor de la ley votaron a favor del veto. Entonces ahí se dijo, los radicales peluca le pusieron. Bueno, pero hubo peronista peluca, provinciales peluca, muchos se pusieron la peluca. De la izquierda no pusimos ninguna peluca. En ningún lado. Ningún lado. Nosotros no pusimos ninguna peluca. Hubo otros que se pusieron la peluca. En una votación, en 2 votaciones, en 3 votaciones, en todas las votaciones, que le votaron el RIGI. Carolina Moisés, senadora de Unión por la Patria en Jujuy, ahora se abrió, hizo su propio bloque, votó el RIGI. Otros senadores, diputados de Catamarca que están en el bloque de Unión por la Patria, eso no hicieron bloque aparte, pero se ausentan o no, todos cuando hay que ver si hay quórum o no, preguntamos, che, ¿qué van a hacer los de Catamarca? Y no sabemos, Jalil el gobernador, ¿qué le va a dar, qué no? Y justificativos de que los gobernadores están apretados, qué le va a hacer, no le dan recursos, pero hasta ahí llegó Milei por el apoyo de los opositores. Sin el apoyo de opositores, algunos más, algunos menos, Milei no estaría donde está. Esa es la verdad, no hubiese podido hacer nada, no hubiese podido aprobar ninguna ley, pero avanzó construyendo esas complicidades porque su proyecto es el del consenso del poder económico en Argentina. Eso es lo que hay que entender. Y ese consenso implica profundizar el extractivismo. Es un país donde el consenso es que el drama que tiene es que le faltan dólares y entonces que tiene que conseguir esos dólares mediante actividades ligadas al extractivismo. Desarrollando la minería, el candidato opositor de Milei, Sergio Massa, decía una metáfora, que la cordillera de los Andes era una torta, esa era la metáfora, que había que repartirse. La torta, que la minería, se la pasan dando las cifras de cómo en Chile la minería tanto y acá no, y entonces atacan todas las prohibiciones y límites que tienen las provincias en Argentina. Una de las movilizaciones que mencionaba aquí, que es muy importante, muy significativa en el gobierno anterior, que fue la defensa del agua en Mendoza, fue muy peculiar, pues se habían puesto de acuerdo el gobernador Cornejo, radical hoy alineado con Milei claramente, con la oposición peronista de la provincia. Y había votado toda la legislatura, casi sin oposición, nosotros en el Senado sí nos opusimos, pero casi sin oposición, muy poquitos votos en contra, había votado liquidar la ley que protege el agua y limita la actividad de la minería contaminante en la provincia. Y desató una movilización popular enorme. Yo no me acordaba casos, y creo que no ha habido precedentes, donde una semana una legislatura vota una ley y a la semana esa misma legislatura tiene que derogar su propia ley, con un consenso intrapartidario para votar la ley, y después vieron que había una rebelión popular enorme y se lo dio vuelta. Y tuvieron que volver atrás. Chubut lo mismo, consenso, compra de votos, otro elemento de Milei, compra de votos, ¿no? Aparte de los dadores voluntarios, corrupción y compra de votos, como en la ley Bases en el Senado, el senador Cuéllar, hoy detenido en Paraguay, donde le compraron el voto decisivo para después desempatar y votar esa ley donde estaba el RIGI, quita de derechos laborales, una ley terrible. Y en Chubut lo mismo, también una gran rebelión popular obligó a limitar lo que es el proyecto del consenso extractivista que comparten las grandes fuerzas políticas mayoritarias hoy en la Argentina. Entonces, yo digo para entender qué extrema derecha. Ahora, si yo tengo que poner puntos en común o puntos de contacto para enfrentarla mientras vamos debatiendo la alternativa que necesitamos. Primer punto, ¿qué necesitamos? La resistencia a todo lo que Milei haga en las calles, como sea. No dudar un minuto, no especular. Los jubilados y jubiladas hoy son el símbolo de la resistencia a Milei, como en un momento fueron las madres en la dictadura, etcétera, porque todos los miércoles, pese a que reprimen, pese a los gases, están ahí. Y miércoles a miércoles, bueno, algunas diputadas y diputados bajamos, nos encontramos el miércoles pasado con Natalia ahí en la movilización, a mi compañero Alejandro Vilca, que es diputado por Jujuy del Frente de Izquierda, originario, orgullosamente Coya, lo gasearon los ojos y ayer reprimieron de nuevo en Jujuy, que son las provincias clave centrales del extractivismo, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Chubut, ¿no? Y donde hay resistencia, donde están los pueblos originarios peleándola y en nuestro caso acompañando todas esas luchas y reclamos. ¿Cómo hacen los jubilados? Esa resistencia es muy importante. En las universidades, Milei quería privatizar las universidades. Hoy estamos mal en los salarios, los que somos docentes universitarios, ¿no? Pero el plan de Milei era mucho más, no era solo rebajarnos un poco el salario, era avanzar en lo que pueda del arancelamiento, de la mercantilización y de la privatización. Y se los separó ese aspecto de su plan con una enorme movilización de masas.
Milei atacó los derechos de la diversidad sexual y los paró una movilización masiva el 1 de febrero, construida por el colectivo LGTB con el apoyo de otros sectores. Eso le paró la mano a Milei. Y así en cada lucha. O sea, no es, la extrema derecha tiene una táctica que es presentarse que es más fuerte de lo que es. Y crear que entonces no hay con qué darle. Es mentira. Acá cuando se resiste, cuando se pelea, cuando se lo enfrenta en la calle, este gobierno retrocede porque no es un gobierno todopoderoso. Pues es un gobierno que puede ser derrotado con la movilización popular. Entonces, esa para mí es la primera apuesta estratégica. Unidad de acción en la movilización, la lucha, todas, todos, ninguna resignación. A mí me gusta decir que frente a este gobierno hay 3 actitudes posibles. El colaboracionismo, que tienen algunos y que lo están implementando y sin el cual no se explica Milei. La resignación, no podemos hacer nada, no da la relación de fuerza, qué fuerte que está la derecha, guardémonos, etcétera. O la resistencia. Y para derrotarlo, lo primero es ser consciente que hay que estar en la resistencia y abonar y construir esa resistencia. Y a partir de esa resistencia podemos preparar la contraofensiva y debatir el problema de las alternativas. Un minuto nada más, porque no quiero dejar de señalar este punto, y ahí hay que discutir la alternativa. Y yo creo que esa alternativa tiene que ser antiimperialista y tiene que ser anticapitalista. No hay posibilidad de parar el extractivismo en los límites del capitalismo contemporáneo. Hay que entender que tenemos que, así como la derecha se radicaliza, la idea de revolución social es una idea que tenemos que señalar abiertamente. Necesitamos una revolución social, hecha por los trabajadores, por los campesinos, por los excluidos, por todos, por el movimiento feminista, por el movimiento ecologista, por todo. Porque el socialismo que tenemos que construir tiene que tener esas características. Tiene que ser anti-extractivista, obviamente, tiene que ser feminista y antipatriarcal, tiene que defender los derechos de los pueblos originarios, tiene que pensar en una sociedad alternativa al capitalismo. Y yo creo que hay que construir la fuerza política que se plantee eso. Porque en los términos de este sistema, lo único que podemos esperar es más guerras, más destrucción, más genocidios, como el que está ocurriendo en Gaza. En el Parlamento argentino prácticamente no hay voces y nosotros creo que tenemos el mérito de haberlo dicho una y otra vez en el recinto, de haber condenado el genocidio al pueblo palestino y haber señalado como genocida a Netanyahu y al Estado de Israel, algo que muchos callan por una cuestión que tiene que ver con, che, no, a ver si se enojan, a ver si quedamos mal, a ver si me criminalizan. Tengo una compañera diputada que está hoy criminalizada por haber dicho simplemente que hay un genocidio en Gaza, por haber tuiteado que hay un genocidio en Gaza. Y puesta hoy. Y tengo un compañero militante en Francia también, dirigente, referente, Anas Kassib, también llevado a juicio próximamente por el hecho de haber denunciado esto. Entonces, creo que hay que alzar la voz y que obviamente, hay que radicalizar el planteo que hacemos. Necesitamos una sociedad gobernada por las y los trabajadores, donde todas y todos podamos planificar democráticamente qué hacemos y cómo resolvemos estas encrucijadas, que acá, muchas de las cuales se plantearon acá, que son encrucijadas reales. Che, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde hago más rápida la transición? ¿Hasta dónde menos? Y creo que ese mundo posible tenemos que creérnosla que es posible construir esa sociedad. Muchas gracias. Tengo 3 palabras, 3 letras en realidad que no aparecieron, pero que en Argentina son clave, que son FMI. ¿No? Porque no podemos entender nada de lo que está pasando, ni Milei, sin el FMI. Porque verdaderamente uno de los puntos clave del gobierno anterior fue haber aceptado la deuda de Macri. Y aceptando la deuda de Macri, ya estaba la política económica, fue la que llevó a Milei. Entonces, digo, la primera, junto con la idea de resistencia, creo que es, con el FMI no hay salida y hay que preparar el desconocimiento de esa deuda y estar dispuesto a enfrentar todas las consecuencias de lo que venga de eso, porque no hay posibilidad de nada atados al FMI. Bien, lo dijeron los compañeros, esta es la única política a largo plazo, pero con eso no hay posibilidad de nada. Entonces, o creamos un gran movimiento para desconocer esa deuda odiosa, ilegal, ilegítima, fraudulenta, o la Argentina no tiene futuro. Eso es un aspecto específico que tenemos nosotros. No todos los países latinoamericanos tienen el mismo nivel de endeudamiento con el FMI. A nosotros es la condena perpetua. Entonces, lo primero que el que no dice que va a romper con el FMI es seguir administrando la decadencia y va a aplicar políticas antipopulares, llegue como llegue al poder. Esa definición me parece muy importante. Lo segundo, el tema de la autocrítica, ¿pero de qué? Ese es el punto. Porque el gobierno anterior, junto con el FMI, tuvo algo que fue Guernica. Fue la represión en Guernica. 4.000 bonaerenses desalojando, quemando las casas de los que habían ocupado tierra. Fue terrible. Ayudó a Milei. Guernica ayudó a Milei. Che, en un pobre, si este gobierno se dice popular, me desaloja barriéndome, y el gobernador más progresista del gobierno, no los más reaccionarios, Kicillof,
hace esto, entonces, ¿qué puedo esperar? Y yo veo que lo escucho hablar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y dice, nosotros garantizamos que no haya más toma de tierra. Ah, sí, pero no es que garantizaste porque hiciste una reforma agraria urbana y le entregaste la tierra a la gente, sino porque disciplinaste para que los pobres no peleen por tener tierra. Entonces, el problema es qué conclusiones se sacan. O sea, al revés, la tierra es una necesidad, efectivamente, y la lucha por la vivienda propia es una de las grandes crisis que tenemos en Argentina, y la integración de los barrios, etcétera, pero no puede haber Guernicas. No, y los compañeros apostaron primero a Scioli, después a Massa, después a Alberto. ¿Qué sé yo? A Alberto y a Massa. Y Massa, bajo Milei, se fue a trabajar en un fondo buitre. Fue a trabajar en un fondo buitre, lo dice él, no quiero estigmatizar ni caricaturizar, estoy diciendo describir. Y entonces, yo creo que ahí tiene que sacar una conclusión de que es una fuerza política que tiene alianza, tiene parte ahí que, qué sé yo, con eso nos vamos a construir una sociedad emancipada. Y creo que la sociedad emancipada la vamos a construir con los que luchan, la pelean todos los días, la gente que pelea por sus derechos, los reivindica y todo. Y cuando yo planteo un objetivo, que es obviamente una sociedad socialista para resolver esto y las contradicciones de la sociedad, no porque sea una panacea, sino como la idea que con capitalismo no hay salida, es a partir del compromiso en cada lucha, obviamente, no pensando en un futuro redentor sin pelearla en cada pelea. Cada pelea tenemos que estar por lo que sea, como sea, por el derecho que sea. Coincido, no tengo diferencias con la caracterización que hizo Maristela, coincido que son los puntos comunes, vienen por los derechos, eso los une a todos. No tenemos la misma configuración en la resistencia o en la situación en la que estamos, pero coincido que es eso. Y agregaré una sola cosa, trabajan sobre los malestares heredados. O sea, es esa alianza con el poder económico, con los 1000 millonarios, y su traducción de acá, si está la escena de Milei, de Trump con los capos de Silicon Valley, acá es la escena de Yayao. ¿Se acuerdan? Llegando todos en yates privados, todos los más millonarios de Argentina llegando en yate privado a reunirse con Milei, ¿no? Esa es la alianza profunda que tienen, pero trabajan sobre los malestares, que hace que pudieron ganar el voto de parte de los sectores populares, a los cuales tenemos que ir y peleárselos. Y lo último que digo, que parte de ese enfrentamiento es también, en nuestros términos, la batalla cultural, porque la de ellos es demonizar a los zurdos porque cuestionamos la explotación capitalista, al movimiento feminista porque cuestiona el patriarcado, al movimiento de la diversidad sexual por el binarismo que ellos quieren imponer conservador y reaccionario, al movimiento ecologista perseguido, y acá también en Argentina, se decía en la charla, en Mendoza, fueron las últimas detenciones, se logró liberar compañeros, pero también hay una persecución judicial en las provincias, pues justamente cuestiona el extractivismo. Entonces, que sepamos que la batalla de ellos es naturalizar todas las desigualdades, y algo que decía Breno también, que me parece que es así. Esa es la clave, y bueno, y eso es parte de lo que tenemos que enfrentar. No cederles ningún punto del sentido común. No que la crisis educativa no es culpa de los docentes, la crisis de la salud pública no es culpa de los médicos, es culpa de los gobiernos que no invierten lo que hay que poner y de lo que se entregan al Fondo Monetario Internacional. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, un aplauso para ustedes, cerramos.